la forma, adoptar la forma de cómo concebir este nueva forma de enseñanza, de aprendizaje, de práctica, ¿no? Dentro de esta concepción, dentro de este mundo de pedir fertilidad, nosotros estamos todavía en ese proceso. ¿Se acuerdan que pusimos en nuestro Teomo Moshli ciertas ofrendas que están interconectados con el trabajo? Con el trabajo, con el trabajo como Atlastilisque, yo prefiero llamarle de esa manera, ¿no? Que en este caso, ser un Atlastilisque es ser un pedidor, el que pide la pedidor de la fertilidad. Algunos en la época, en el trabajo, el abuelito Lucio Campos, se hablaba mucho de pero, él le llamaba así como tiempero, granicero. Algunos dicen, no, que es, bueno, ser granicero. Al nosotros enfocarnos con el nombre de tiempero, nos estamos enfocando solamente y específicamente al ámbito del tiempo de lluvia, de poder controlar, de poder obstaculizar, inclusive si se puede. Vamos a hacer una práctica, necesitamos prepararnos y pues empoderarnos. Ahorita ya estamos en una veintena donde estamos agradeciendo a Tlaloc, ¿verdad? Inclusive nuestro Teo Momoshli, por ahí algunos hermanitos ya me mandaron la fotografía que ya hicieron su Teo Momoshli con carrizo, con heno, que justamente lo tendríamos en esta veintena. Ahorita estamos a la mitad de la veintena. Acabamos de terminar con la energía de 11 perro, Matlacli, Guanse, Itzcuintli, e iniciamos el día de hoy a las 6:45 con la energía de Matlacli, Juan Ome, Osomatli. Este Matlacli, Juan Ome, Osomatli, con su energía de Xochipilli, el día de hoy iniciamos una ceremonia. El día de hoy vamos a trabajar. Justamente hace ratito la hermanita Graciela me mandaba una fotografía de la luna, ¿no? De la luna llena. Entonces, esta luna llena nos invita a trabajar con fluir con la luz de esta abuela, tal y como lo consideraban los abuelitos. Estamos en esos momentos de cambios muy drásticos, ¿sí? Hay mucha influencia ahorita de la luna, son cambios de estados de ánimo, no sé, ojalá ya ustedes lo hayan observado, que justamente en estos días hemos estado, o sea, no sé si se han sentido como, hay esos cambios tan drásticos a veces de estar en armonía, pero también estar en ese momento de desesperación, de querer hacer las cosas, de querer cambiar de un momento a otro lo más rápido que se pueda respecto a en este caso, a nuestros estados de ánimo, nuestros estados anímicos de ánimo, de emociones, de trabajo con nosotros, de la conexión con nosotros. Ahora bien, todo esto influye, sí. ¿Por qué? Porque el día de hoy, junto con la luna, junto con las energías que nos rigen, vamos a hacer un trabajo especial con Tlaloc Chalchihuitl. Cada uno de nosotros va a empoderar su propia agua. Vamos a hacer un tipo de baño, ¿sí? Ahorita después de que tengamos esta clase, sacan alguna cubetita, alguna bandejita, algún contenedor de agua
y lo vamos a poner a la luz de la luna. A la luz de la luna, le vamos a pedir que nos dé esa fluidez, esa sabiduría, y lo que nosotros le querramos pedir a la luna. Recuerden que la luna tiene esas facetas, esos cambios. La cuenta lunar, ¿no? Que sí, ahí sí son calendarios, es un calendario lunar, nos habla de la división de 4 fases, que es luna llena, cuarto menguante, luna nueva, cuarto creciente. Son 4. Y cada uno de estos 4 tiene un proceso de 7 días. En estos 7 días, ojo, está muy interesante esta temática, que esperemos poderlo checarlo el día domingo. De esta mañana ya tenemos comprometido la temática de pedidores, de levantar la sombra, de cómo sanarnos, de cómo curarnos. Pero el próximo domingo sería genial ver esa parte. Fíjense, un ciclo de 28 días. Estos 4 ciclos tienen 7 días. Desde la numeración, desde los numerales, 7 días. ¿Cuántos rumbos son? Son 7. Por cada día vamos a trabajar iniciando por Tlahuiztlampa, por donde sale el solecito. Mictlampa, el rumbo norte. Ciguatlampa, el rumbo poniente, donde se oculta el sol. El rumbo sur, que sería Huiztlampa. Ilhuicatlampa o Mixcoatl, o algunos le llaman el Omeyocan. Y Tlaltictlampa, que sería la tierrita. El último día, si ustedes lo quieren, el último o el primer día, se puede. Primer día o el último día. El primer día de luna llena. En el grupo les mandé yo un calendario de luna llena, de luna nueva, ¿verdad? Por ahí si tienen la oportunidad de checarlo, para irnos preparando con esto. ¿Sí? Vamos a fluir, vamos a vibrar con la luna. ¿Esto en qué nos va a ayudar? A que en este nuevo ciclo de pedidores de lluvia, porque esto lo vamos a seguir hasta dentro de un año, culminamos ya, son 2 años de preparación, 2 años de práctica, y de ahí ya decidimos empezar a trabajar, empezar ya a ubicar nuestro espacio territorial. Si yo digo este territorio, yo lo quiero trabajar, empezaré a trabajar, porque en la práctica visitaremos los lugares sagrados que nosotros consideremos, no lo que yo les diga, no, ustedes los tendrán que percibir, ¿no? Bien, y esa percepción justamente es lo que vamos a hacer ahorita, es detectar. En este año, que empiecen las lluvias, vamos a ser muy observadores por dónde viene a salir el agua. Regresando a los ciclos de la luna, ¿qué vamos a pedir para nosotros como sabiduría? ¿Qué vamos a pedirle al rumbo sur, al rumbo norte, al poniente, al oriente, al Mixcoatl, al universo y a la tierra? ¿Qué le pediríamos? Como pedidores de lluvia. ¿Qué, qué es lo que le pediríamos? Sí. ¿Por qué, les comento esto? Porque vamos a trabajar con todo ello. Debemos de ser personas, pues ahora sí, con un conocimiento integral. No es tan solo pedir la lluvia, no es tan solo trabajar, trabajar el tonalama. No tan solo es trabajar el tonalpohualli, ni las veintenas, no. Es algo mucho más allá. Es una forma de vida.
Es una forma de aprendizaje. Debemos de aprender de una forma muy diferente a lo que hemos estado trabajando. Por eso el día de ayer yo les hablaba de no ser esclavo del conocimiento, sino liberarnos de ese conocimiento practicando. Yo puedo ser una biblioteca andante, pero si no lo practico, sigo siendo esclavo de ese conocimiento, sigo dependiente de ese conocimiento, sigo manipulado por ese conocimiento. ¿Por qué? Porque es lo que yo creo. ¿Y por qué lo creo? Porque me lo dijo alguien que ya lo practicó o porque lo escribió y dijo, no, y máxime si es que es un escritor extranjero, él dice toda la verdad. Si lo dice alguien de México, es más, si lo dice uno de pueblos originarios, no, pues con él no es creíble. Sí, esa es la esclavitud. Esa es la esclavitud del conocimiento. Y debemos de liberarnos. Mm. Si me dicen que este no es un estuche, me dicen este es una manzana. Pregunto a 3, a 4, a 5 como el del video. ¿Si es una manzana? Sí, es una manzana. Y al ratito también voy a decir, sí, es una manzana. No es un estuche para lentes, es una manzana. ¿No? O si me dicen el sol es amarillo, ¿no? No, no es amarillo, es rojo, es verde. Y todos me dicen que es verde. Sí, 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 es verde. Eso es ser esclavo del conocimiento, ¿no? Bueno, necesitamos liberarnos de ese conocimiento. Vamos de nuevo. Esta pequeña plegaria no es mía, es de alguien más que me lo compartió. Y yo, con mucho respeto, se los comparto. Yo con mucho respeto se los comparto a ustedes. Lo dejo en sus manos si lo quieren compartir, porque no es de alguien en específico. El abuelo me lo enseñó. Él lo enseñó a alguien más y a mí me llegó a través del abuelito Cipriano. Él, el abuelito que está aquí, es el que lo compartió y le compartieron. Hágate cuenta, es una cadena, ¿no? Y, y justo esa es la palabra Florida, que está lleno de todo de metáfora, está lleno de conocimiento y es algo, no es un mero interpretación y traducción, sino es más profundo. Dice, Maquillawi Xochitl Pamoyoltona, Guaneclitopel. Dice que lluevan flores, que llueva flores en mi espíritu y miel dulce. Esa es la traducción muy literal. Pero lo que realmente estamos pidiendo, y espero que esto lo podamos practicar nosotros cuando cuando le hablemos a Yeyecatl, al viento, cuando le hablemos al sol, cuando le hablemos a la montaña, hermano, a ellos, ¿sí? En estos 15 días que vamos a trabajar con Chalchihuitlico y Tlaloc, necesito que lo utilicemos esta plegaria. Esta plegaria
nos, nos está diciendo o estamos pidiendo que esas flores que sean el conocimiento, que lo más hermoso llegue a nosotros, ¿no? Estamos declarando, estamos intencionando que todo lo hermoso llegue a nosotros. ¿Llegará? Claro que llega, hermanito. ¿Cómo? Abriendo las puertas. ¿Y cómo voy a abrir las puertas de estos que lleguen flores a mi espíritu? Una de las bases, y disculpen que se lo repita, es la descolonización, la desconexión de ese conocimiento, ¿no? Yo les pongo un ejemplo, y a mí me sucedió cuando me decía el abuelito, tú naciste, tú naciste para compartir sabiduría, tú no naciste para sanar con hierbas, con temazcal, no, tú naciste para aprender todo eso y para enseñar y enseñarle a practicarlo. Ese es tu poder. Esas son las flores que llevan tu espíritu. Que a pesar que lo quieran quebrantar, que a pesar que lo quieran dominar, no podrán. ¿Por qué? Porque en ti está esa semilla de hacerlo florecer, de compartir sabiduría. Muchos se irán de tus enseñanzas, pero muchos llegarán. Ese es tu trabajo. No te preocupes por los que se van. Preocúpate que lleven una flor tuya, una semillita en su cabecita, en su cerebro, en su corazón, en su caminar, ¿no? Y pues yo renegaba, ¿no? Como les decía, no, no cree, no hay de otra, no hay de otra. Esa es tu misión. Cuando hablas de que llueva flores en mi espíritu, es eso, hermano. Que llegue abundancia en todos los ámbitos, que llegue lo que tiene que llegar para mí y se vaya lo que se tenga que ir de mí. Y miel dulce. La miel son las satisfacciones que llegamos a encontrar. Nemilisli, Gualewa y Panilhuica, Chipahuac, Juan Ahuiya. La sabiduría que viene del cielo limpio y aromático. Hace rato en la mañana no, fue ayer, ¿no? Ayer. Yo les decía, ahorita ojalá nos los quieran compartir a alguien. Ayer o hoy, creo que es hoy, no me acuerdo muy bien. Les decía yo, ¿no? Abracen un arbolito. Es hoy, porque hoy vimos la veintena de Xocotluetzi en la mañana. Abracen un arbolito, pero denle su ofrendita. Díganle, te estimo, te respeto, te regalo esto de corazón. Háganlo. Denle esa ofrenda. ¿Por qué? Porque el arbolito nos baja la información, tanto como en soñar y conectarnos con nuestros abuelitos, los árboles nos traen esa sabiduría. Cuauhitl, árbol, o Coctli. ¿Les suena el nombre? Coctli o Cuauhitl. Suena similar al nombre de, suena similar al nombre de Cuauhtli, Cuauhitl, Coctli. ¿No? ¿Les suena? Bueno, es similar. Su nombre del águila proviene del árbol de la vida. Y el árbol de la vida es el árbol gran, el gran árbol del universo.
¿sí? Ahora bien, nos conecta con el universo y con la tierra. Y el arbolito, si nosotros queremos encontrar un lugar especial para el Mictlampa, lo queremos hacerlo como en forma física, abracemos a un árbol. Decía la hermanita Claudia, pues nosotros acá en Yucatán, pues no tenemos al ahuehuete, pero tenemos al otro árbol sagrado. Hágalo. No, no hay un árbol en específico, hermanita, pero hagamos, intencionemos, hagamos esa conexión. Dice, viene del cielo limpio y aromático. En los Amoshli viene como baja la energía, en forma de serpiente, pero también esas serpientes son los rayos que bajan en forma energética. Sí, esos rayos invisibles, intangibles, los podemos canalizar hacia nuestro cuerpo y tener esa energía. Tal vez hayan escuchado de los pases mágicos de que vienen en el libro de Castaneda, ¿no? Son similares a lo que dicen los abuelitos. En la noche de luna llena, lo que tú haces es al elevar las manos, intencionas que a través de ti baje esa energía de la luna, ¿sí? Y lo puedas transformar, lo puedes transformar en energía sanadora, en sanar el corazón, el espíritu, la armonía de las personas, ¿sí? Pero no es tan solo de la luna, del sol. Nosotros somos como esas antenas que llegan a nosotros la sabiduría, ¿sí? No chionca, panotlacayo, machiliscayo. Todo, aquí me faltó una Y, todo hay en mi cuerpo y mi sabiduría. Todo está en nuestro cuerpo, hermanitos. Todo está aquí. Y en la sabiduría que nosotros tengamos que conectarlo con nuestro cerebro. Todo está aquí. Nuestro aliento es sanador. Nuestra saliva. Inclusive, ¿no? No sé si ustedes posiblemente no lo hayan aplicado. A mí me enseñaron, mi mamá me enseñó, mi papá, mis abuelitos. Tienes una herida, ¿no? Te cortas. Era lo más común de que íbamos a leñar, te das tu machetazo, ¿no? Y te cortas. Para que te sane rápido esa herida y para que pues deje de sangrar, ¿no? Esa herida. Tal vez dijera mi mamá, decía, haz que tengas ganas. Los orines, nuestros orines, nuestros orines es el líquido que tenemos nosotros en nuestro cuerpo. Orinar. Con esos orines sanan esas heridas. Sí. Para algunos lo que yo les platicaba, les decía, el sanar con nuestro cuerpo está todo ahí. Orines, ¿no? Orina. Donde te cortaste, orina. Y para que se calme rápido el sangrado, agarras un puño de tierra, lo sella. Ya no es que tiene muchos microbios, la tierra se te va a infectar. Sí se te va a infectar si te estás memorizando, mentalizando que sí se te va a infectar. Y, y hay muchas otras formas. Yo sé que a lo mejor lo saben ustedes. Con la saliva. Tal vez hayan probado con los pequeños niños. Dicen, no, pues es que me duele. A ver, ven para acá.
y empiezas a sobar, empiezas a frotar, le dices, con esto te vas a hacer sanar. Vas a sanar porque vas a sanar. ¿Y qué cree? ¿Sana? Sí. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es muy perceptivo, porque nuestro cuerpo es una gran máquina que podemos nosotros controlarlo. Ujú. Entonces, podemos poner muchos ejemplos de este tipo donde nosotros utilicemos nuestro cuerpo para sanar, ¿sí? Inclusive, hay un ejercicio que podemos hacer es tener aquí la energía de nuestro aliento. ¿Cómo? Hacemos ese aire caliente, lo empezamos a moldear, no dejemos que se paren nuestras manos, ¿no? Sentimos cómo esta energía ahí está. Si gustan, lo pueden hacer ustedes. Y el momento que nosotros sentamos que está listo y preparado esta energía, claro, al momento de estar haciéndole el movimiento, yo aquí le estoy mentalizando, acá, que esto va a sanar. Y la persona que esté, que diga, no, pues es que me siento desesperado, con eso te vas a sanar. Y la aplicas. Inclusive, de que funciona, funciona. Podemos hacer con nuestro mismo aliento y lo intencionamos para que tal o fulano, persona, se lo enviamos para que se sienta desesperado, para que se sienta, tenga un estado de, de psicosis. Se puede, pero claro, es una práctica, ¿no? Pueden decir, sí funciona, cree que sí funciona. Inténtenlo con ustedes. A veces no necesitamos estos conejos de indias que le llaman. Nosotros, con nosotros. Aplícanselo o aquí y después límpiense ustedes, ¿no? Quítense esa energía. De ahí que nos estamos liberando de un conocimiento que nos han infringido, que nos han impuesto. Es liberarse. ¿Sí? ¿Cómo nos podemos liberar? Comprobándolo por nosotros mismos qué tan poderosos somos nosotros. Muchos de nosotros nos dicen, eres un inútil, eres una persona incongruente, eres una persona poco creíble. ¿Y qué pasa? Pues eso sucede, hermano. Eso sucede. No podemos hacer otra cosa. Por eso dices, todo está en mi cuerpo y en mi sabiduría. De lo que yo vaya aprendiendo de mi Neltilistli, que es esa sabiduría, eso es lo que voy a aplicar. Ni patlani, vuelo, ni nesnemi, camino o camina, ni tlatemiki, sueño, pamishkoatl en el universo, pantlalti. Yo sueño en el universo y en este plano existencial. ¿Sí? En el plano de la conciencia premeditada. ¿Qué es la conciencia premeditada? Quiero ser consciente del poder que tengo con mi salivita, con mi aliento, con mi pensamiento, con mi comunicación telepática. Todo eso está, está para mí, está ahí, ¿sí? Por eso esta plegaria tiene todo este conjunto de petición. Y si nos lo pudiéramos a aprender, adelante, hermano. Yo en esta plegaria no le puse un nombre,
Por eso quise ponerle las fotografías de los abuelitos, porque esto se va transmitiendo así. Quizá a ellos también les enseñaron así, pero ahora nos toca también nosotros modernizarlo, innovarlo. Y si le tenemos que agregar a esta plegaria de ponerle ni mis clases camachilealía, noche tlentinechmaca, amo tinechmaca, hay que agregarlo. ¿A qué me comprometo? Hay que ponerle el compromiso. Pero la esencia, el corazón es esto. Hagamos que lleguen flores a nuestra vida. Y esta plegaria, ¿a quién le vamos a dedicar? Pues a Yeyecar, a Tonatiu, a Tepeyolotli, a todos ellos le vamos a dedicar. ¿Sí? Y he aquí, Tequillotl y Pansempualtonalilhuime, el trabajo de las veintenas. ¿Sí? Recuerden que en nuestro Teomomoshli debemos de tener estos 4 colores. Pueden decir, híjole, pues es que no tengo. Está bien, ahorita no los tienes. Pero vamos a tener todo un año, todo un ciclo para que los consigamos, estos 3 tipos de maíces. ¿Sí? Y para cosechar este maíz le tenemos que impregnar sabiduría y conocimiento. Tenemos que ser muy observadores, ¿sí? Para seguir con el tiempo. Híjole, maestro, pero aquí yo vivo en la ciudad, en una maceta. ¿Sí? Pero pues no le va a pegar el sol. Bueno, tendrás que sacarlo, que le pegue el sol, lo aguardas. Es que neva aquí, cae nieve. Bueno, ahí está nuestro trabajo, hermano. Ahí está nuestro trabajo. ¿Sí? Les decía yo, el maíz es similar a una persona. Si lo cuidamos, lo cultivamos, lo protegemos, lo fertilizamos, le damos los cuidados necesarios, nos va a dar buenos frutos, muy buenos granos. Pero, pero si no hacemos esto, pues no vamos a tener cosecha. No vamos a poder cosechar. Al igual nosotros, hermanitos. Por eso es que yo les repito mucho. Si, si nosotros no ponemos en práctica el conocimiento, si nosotros no lo escribimos, no daremos buenos cosechas, no daremos buenos granos. Y es lo que nos enseña el maicito. Dar esos granos que nos vayan empoderando. Pero no es un simple grano. Desde el color representa un rumbo, representa un trabajo. El color amarillo, pudiéramos decir Tlahuiztlampa. El color blanco, Mictlampa. El color rojo, Ciguatlampa. Y el color azul, el Huiztlampa. El color del rumbo sur. ¿Sí? Y esto tenemos que recordar, hermanitos, que está todo y está interrelacionado. Mire, los Tonalti. Aquí tenemos a Zipacli. Zipacli es del rumbo de Tlahuiztlampa. Yeyecat, de Mictlampa. Cali, Ciguatlampa. Cuespali, Huiztlampa, rumbo sur, Cuespali. Después viene Coas, Tlahuiztlampa. Y si se dan cuenta, así vamos combinando. Son 5 que pertenecen a Tlahuiztlampa, 5 a Mictlampa, 5 a Ciguatlampa y 5 hacia Huiztlampa, hacia el rumbo sur. ¿Sí? Ahora, petición y agradecimiento. Nosotros somos los principales empoderados, encargados de trabajar la energía
Permíteme, ¿qué me escribieron en el grupo? Ah, Tlazocamati no ignitzin, Eusebia, ya nos los compartió la calendarización de los. Tlazocamati, la calendarización de los luna nueva, luna llena y todo eso es muy importante. Nosotros como contadores del tiempo, nosotros como Tonalpuque, debemos de saber esos movimientos de los astros, de los grandes abuelos, muy observadores. Y observarnos que todos estos movimientos influyen en nuestro ser, en nuestro vivir. Bien, ahora, dentro de esto, hermanito, el sustento. Y aquí nada más en el sustento le puse entre paréntesis en todos los ámbitos. Este trabajo que hacemos, este trabajo que continuaremos trabajando los días sábados en la tarde, justamente nos habla de eso. De estamos buscando siempre un sustento que nos ayude, que alimente, que llene, que sane ese espacio que tenemos, que no podemos llenarlos con cosas materiales a veces. A veces sí y a veces no. Es ese sustento como medicina. Es ese sustento como sabiduría. Es ese sustento como ensoñación con los ancestros. Todos ellos ahí están presentes. Ahí están vibrando. Ahí están trabajando. Así como nos lo muestra aquí, como nos lo muestra el Tonalmachillotl dentro de este Tonaltecutli y Tonatiu, porque es el águila, representa Tonatiu también. Encima están encimados, está una mariposa, está el signo de Olen, está Tonatiu, ahí está presente. Ahí están los cuatro soles y el quinto sol en el centro, que somos nosotros los del quinto sol. Que algunos dicen, ya estamos en la etapa del sexto sol de la humanidad. Están en proceso. Y pudiéramos decir que está en proceso porque el sexto sol. El sexto sol nosotros lo vamos a decidir. ¿Cómo? Aceptando una nueva humanidad. Si se acuerdan ustedes, yo les decía que una nueva humanidad es indiscutible, es irreversible, el de ser híbridos. ¿Qué es ser híbrido? La humanidad está cambiando. La humanidad está en constante transformación. La genética humana ahorita está en transformación, hermano. Parte, parte de estos sexto sol tendremos a máquinas. Tendremos a máquinas que nos ayudarán de una forma a cambiar nuestra perspectiva. Que nos ayudarán y nos quitarán nuestro trabajo. Que nos sanarán, sí, posiblemente. Solo que las consecuencias van a ser un poquito no tan favorables para nosotros. Por eso es que necesitamos estar en esa vibración, hermano. No quisiera meterme mucho en la parte, este, en la parte política, en la parte geopolítica, en la parte del trabajo espiritual, emocional y vibracional, pero se está trabajando mucho con energías muy negativas. Nuestros hermanos del país vecino están muy metidos en ciertas cosas que los están trabajando, que están desarrollando esa posibilidad de
distorsionar y transgredir todo tipo de conocimiento que aún sigue viviendo. ¿Sí? Y no hablo de una forma física, es más espiritual. ¿Sí? Y nosotros, para ello, para poder terminar con este trabajo, yo posiblemente no podría yo asistir a todos estos lugares donde están ustedes, pero vamos a hacer este trabajo. Espero puedan ustedes también trabajarlo. Una hermanita, la clase pasada, la clase de ayer ya nos explicaba la hermanita Leti sobre el viajar a mi clan y reencontrarnos con esa fuente universal que es el Chalchihuitl, ¿verdad? La ensoñación. Vamos a iniciarnos pidiendo a estos abuelitos, ¿sí? Ustedes, y ya les comentaba, él se dedicaba más a la parte del, de la encarnación, le llama él, el de nacer en muchas vidas. Y él se dedicó más a la parte de trabajar con el tiempo, de lluvias y todo eso. Los dos para mí son súper importantes porque están enfocados en la energía que ellos quieren desarrollar o que quisieron desarrollar y que nosotros queremos desarrollar. Y este que les acabo de decir, yo ya lo había dicho en algún momento, ¿no? Que depende de nosotros conectarnos con ellos. Y he aquí. Ellos los dos ya trascendieron, ya no están en este plano. Por eso tendríamos que hacer esa conexión, esa ensoñación. Y ya lo hemos estado trabajando, les digo yo, porque tenemos nuestro Teomomoshli. Yo aquí tengo mi Teomomoshli, que lo sigo trabajando todas las noches, todas las mañanas. Agradezco y pido por esta energía vibrante que puedo yo intencionar. Conexión con la sabiduría y las energías. ¿Con quién nos vamos a conectar? Ya les decía yo. Mire, con Yeyecat, Tonatiuh y Tepeyolotli. ¿Cómo nos vamos a conectar con esta plegaria? Primero vamos a tener que respetar. Y esta imagen, justamente, ahí les dejo de tarea. Espero que podamos coincidir el horario. Por el año que estamos, vamos a buscarlo en el Tonal Poali, en nuestro formatito de tonales. A ver, pues, yo lo tengo. Aquí está. El de los Imans y los Nau, que es Tlaloc. Tlaloc, vamos a buscar en los Nautes Tecpat. Y aquí nos marca la hora en que podemos intencionar, ¿sí? ¿A qué hora podemos trabajar? Trabajar con Tlaloc. Años Toshli, años Tecpat. Aquí están los años Tecpat. Y tiene a Coatl, Miquistli, Mazatl, Toshli. De las horas de Tecpat, tenemos que este que está aquí, ¿no? Vamos a ponerlo, que es de Tlaloc, Coatl, Miquistli, ¿verdad? Las horas a trabajar, ¿no? De la una de la mañana a 3:09 de la noche. Si gustan, déjenme compartirles estos formatos para que veamos cuál es la hora con Tlaloc. ¿Sí? Permíteme. Dejo de compartir este y me voy, ahorita busco los formatos para obtener tonalidad. Aquí está. Parto
Ah, aquí. Bien, vamos a buscar aquí. Los años Cahlino, Cahlino, Tecpatl. Sí, es en el primero está. A ver, miren, vamos a buscar a Tlaloc, Centeo, Tecatl, Tecutli, Quetzalcóatl, Xochipilli, Tlaloc, ¿sí? Si se acuerdan cuáles son las energías es Coatl, Miquistli, Masa. Si decimos que inicia a las 18:45, o sea, a las 6:45 de la tarde, y esta hora, 00, pues a medianoche, podemos intencionar esta actividad, esta petición para la ensoñación a la 1:58 hasta las 3:09. Dentro de estos rangos que nosotros podemos pedir esta sabiduría, ¿verdad? Este conocimiento que están aquí, miren, ¿sí? ¿Se acuerdan? Coatl, Miquistli, Mazal, Tochtli. A la 1, a las 3 de la mañana. ¿Sí? Y aquí está. ¿Por qué vamos a pedir aquí? Vamos a pedirle a Tlaloc el licor sagrado, que nos empodere, que nos encamine. Es lo que nos está diciendo aquí, lo está guiando para poder trabajar con la fertilidad, con la lluvia. Por eso dice conexión con las energías en la ensoñación. Caupoali y Xochponilistli. Este Caupoali, acuérdense, la cuenta del tiempo, y es lo que les acabo de mostrar. Es la cuenta del tiempo. Inicia a a la 1:58, a la 1:58, casi a las 2, y termina hasta, hasta las 3:09 de la mañana para hacer esta ensoñación. No es a cualquier hora, ¿sí? Vamos a tener que saber pedir. En esta ensoñación, hermanitos, esta imagen lo pueden encontrar ustedes en internet, pero está en un amochli también, ¿sí? Este que está aquí. Ahora, ya vimos la hora. Vamos, antes de hacer esta ensoñación, ya sea que pongamos, si es que nos dormimos ahorita terminando la clase, nos dormimos, pero a la 1 vamos a ponerle ahí, a la 1:30, en lo que me preparo, prendo mi velita, intenciono y me enfoco en esta imagen. Un ejemplo, me enfoco en esta imagen, ¿sí? Vamos a distorsionarlo un poquito. Me enfoco en esta pequeña imagen y es lo que nos dice. Es darle esas ofrendas a Quetzalchihuitlico y agradeciendo juntamente con Tlaloc, que están al frente, y aquí tienen una llave con el cual se pueden abrir estos portales. Este tipo de morralito que les decía, en la gran mayoría de las culturas tienen esto. Y ahorita les voy a mostrar de la trecena, trecena de Sequiahuitl. Ahí está también claro. Entonces, al momento de que yo inicio mi intención, le pido a Chalchihuitlicue, y este somos nosotros aquí, fluyendo con Chalchihuitlicue en su cuerpo. Acuérdense que en ese momento del fluir, el de nadar, el de caminar, esto significa también la ensoñación, ¿sí? Que en su falda de nuestra gran madrecita Chalchihuitlicue nos puede ayudar a encontrar esa sabiduría.
Sí. Que en su mano tiene un Shikoat, si se dan cuenta que ustedes miren el Shikoat, los rayos, ¿no? Como un bastón que tiene, ¿verdad? Vamos a intencionarlo en esa hora. Cerramos nuestros ojos y nos enfocamos en estos dos amos y les pedimos con ese amor, con esa devoción. Y no tan solo le vamos a pedir fertilidad, no, vamos a pedirle sustento, como les decía ahí. Vamos a pedirle sustento. Ahora, ¿por qué cambió? ¿Quién sabe? Ajá. Vamos a pedirle sustento en todos los ámbitos. ¿Qué es lo que más me urge tener como sustento? Ujú. Y aquí está, ¿no? Enfocarnos en Tlaloc y en Chalchihuitlicue, como ellos en dualidad pueden lograr muchas cosas. Que tanto Chalchihuitlicue como Tlaloc de los dos depende. Tlaloc porque tiene que regresar esa agua que lo evapora la abuelita Chalchihuitlicue. Sembrar el agua, una de las cosas en nuestro lugar sagrado, hermanito. Vamos a llevar nuestro contenedor de agua, ¿sí? Vamos a llevar en nuestro contenedor de agua a nuestro lugar sagrado, nuestro Teomomoshli, ya sea un jarrito, una ollita, un contenedor de plástico donde compramos agua embotellada. Agreguémosle agua de un manantial, agua de lluvia, y lo que estamos haciendo es que lo estamos ahí preparando, porque vamos a sembrar esta agua, ¿sí? Tal vez ustedes tengan un lugar sagrado, no sé, un calpuli, un espacio, un jardín. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sembrar esta agua. Agua llama agua, más si es agua de mar, o si puede. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sembrar. Y ese lugar va a ser nuestro lugar sagrado durante todo este trabajo que vamos a hacer. Hagan de cuenta un ejemplo, que este es mi contenedor de agua, ¿no? Lo tengo aquí. Primero lo llevo a mi altar, lo pongo, intenciono. ¿Qué voy a intencionar? Abundancia en este líquido vital, para mi familia, para todo lo que yo haga. Pero también voy a pedir esa energía tan hermosa de conectarme con la lluvia, para que al momento que lo vamos a sembrar en la siguiente trecena, ahorita les voy a decir, dice sembrar el agua para lograr la abundancia en el fluir de nuestro sendero como fertilizadores de la vida y la abundancia. Lo vamos a sembrar en esta trecena, la trecena de Sequiahui. Y aquí está, hermanito, aquí está. Aquí está claro y preciso lo que yo les decía hace ratito. El es Tlaloc, como regente Tlaloc, aquí está, como regente Tlaloc. Él tiene la llave, vea, aquí está. Él está haciendo que fluya esta agua, ¿verdad? Pero para obtener esta llave, si nos lo está mostrando, dice, pues aquí está la llave. Esta es la llave para poder trabajar con la fertilidad. Pero esta llave necesita ser trabajado con estas dos disciplinas. Estas son lesnas, son punzones. También representa para algunos como el sacrificio, el trabajo de la disciplina, el trabajo arduo, ¿sí?
para obtener esto. Esta bolsita que vean ustedes aquí, son esas llaves. Son esas llaves que utilizamos para abrir portales. Y el de abrir la fertilidad es abrir un portal. Y para abrir el portal necesitamos que ofrendar, como nos muestra aquí, miren. Una lesna de hueso, esta lesna de maguey y este es de hueso. ¿Sí? ¿Qué vamos a ofrendar? ¿Qué vamos a ofrendar con las plantas? O sea, los animales y plantas. Flores, algunas hierbitas, algunos inciensos de animales. Necesitamos nosotros como ofrenda los cuernitos del venadito, las patitas de venadito, ese cráneo de venadito, ¿sí? Y dentro de nosotros la creencia de que tenemos los pollitos, unos pollitos, cortarle el cuellito y la sangre, ofrendarle a la tierra. Cuando hacemos la petición de lluvias, o si lleva un chivito, se sahuma el chivito para entregarse en ofrenda, se degolla el chivito y la sangre se le deja en ese pequeño pozo que se escarba la tierra. Se meten ahí las entrañas, ahí se meten lo que son la cabecita del chivo, así, ese cubre. Se le da agradecimiento a nuestra gran madre tierra, que nos ayude a seguir dando sustento. Y es lo que nos muestra aquí, ¿sí? Tenemos también a un piecito, una garrita de ocelo. Acuérdense, el ocelo nos dice, vamos, tranquilo, acecha. ¿Se acuerda? Observa, estate al acecho de lo que estás buscando, sin sin perder tu trabajo, sin perder tu objetivo. Y aquí nos lo muestra, miren, es una cabeza, son dos serpientes bicéfalas, tanto aquí tiene una cabeza, que están unidos. Esto nos representa justamente el de vibrar, el de fertilizar, el de dar vida en estos dos mundos, que en cada uno de estos rumbos está presente, está infiltrado esta cualidad de la fertilidad. Tanto el fertilizar en el mundo espiritual, en el mundo material, ¿no? Y algo muy hermoso. Aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro. Es un atadito de punzones que son de plantas de maguey. Es ofrendarle también a los cuatro rumbos. Es también, aquí está, miren, Tepeyolotli, este Tepeyolotli, cheque. Esa es una montaña. Es una montaña que nos invita a caminar. Vean sus piecitos, los piecitos que ponen aquí, que nos invita a caminar hacia la fertilidad, hacia Tlal. Él, él como montaña, ¿verdad? Este personaje, si se dan cuenta, él es que representa a Tepeyolotli como la montaña. En su mano tiene, empuña, con la mano izquierda lo empuña y la mano derecha tiene flechas. Este personaje aquí está untado, aquí está le untan la sangre roja. Esa es la sangre. Representa la fuerza de voluntad, la ofrenda. Dice, para que tú puedas
tener este sustento, que él tiene el sustento, esa es la plantita de maíz. Es la plantita de maíz, el sustento. Todo está interconectado. Sin Tlaloc, aquí él está pidiendo sustento a Tlaloc, ¿sí? Él va a fluir, dice, vas a fluir hacia Tlaloc, a pedir, a hacer la petición, por eso él está acostadito y está justo arriba de las garritas de Ocelo, que dice, yo voy a seguir acechando para llegar a encontrar la abundancia de Tlaloc. Y él va a empezar a caminar, si se dan cuenta, caminar sobre el agua, caminar, ir yendo, pidiendo la fertilidad. Y pues aquí está, miren. La llave es igual como este pequeño llave que tenemos aquí más, que es más grande, este es más pequeño. La llave para llegar a la abundancia, al sustento, tenemos que tener como objetivo estos dos. Son dos flechas que están empuñados, están metidos dentro de esta bolsita. Dice, bueno, ¿quieres sustento? Pues lo tendrás. Tiene que ser uno de tus objetivos. Y eso debe de ser uno de nuestros objetivos nosotros. Que esta trecena, nos faltan 5 trecenas para llegar a este trabajo. Que nosotros como pedidores de lluvia debemos de trabajarlo de una forma más delicada. Justo en estos tiempos es cuando nos toca ir a pedir la ayuda, de ir a agradecer en esta trecena. ¿Sí? Ahora bien, dice, es la trecena número 7. Ahorita apenas estamos en la trecena número 3. Ya vivimos el de Zipacli, Ocelot, y ahorita estamos en el de Xochitl. Es el número 3. Entonces nos faltaría, terminando esta trecena, nos faltarían 4 trecenas, ¿no? Dice Sekiawich, llama a trabajar mucho con los agrados y desagrados, ¿no? En estas dos cosas. Buscando ser como la lluvia, que cae para todos. Ideal de justicia y generosidad. Similar lo que nosotros vamos a hacer. Si nosotros vamos a pedir abundancia, a este líquido vital, pues no, nada más vamos, nada más donde yo siembro, que ahí sí llueva, que en los otros lugares no llueva, ¿no? Es para todos. Vamos a ser generosos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la llave de la abundancia. Buscando reconocer lo que nos llueve todo el tiempo. Todo el tiempo nos llueve abundancia, sustento. Llama a dar fertilidad en todos los sentidos para nutrir a los otros. ¿Cómo vamos a nutrir a otros, hermano? Vamos a aportar ideas, acciones, rezos, ceremonias. Se puede dedicar tiempo en esta trecena, se puede dedicar tiempo para reflexionar alrededor de la familia. ¿Cómo estamos nosotros fertilizando a la familia? Un calpuli como el que tenemos ahorita nosotros. Debemos nosotros de reflexionar en ese trabajo. ¿Cómo estamos fertilizando? El linaje. ¿Cómo estamos perpetuando nuestro linaje? Ojo, linaje es el que me acepta el aprendizaje y la enseñanza. Con ustedes, vamos a hacer un linaje. ¿Cómo? Aceptando que aprendamos en este camino. Linaje, la tradición que estamos nosotros haciendo, la tradición de los nahuales, del aprendizaje.
Su orientación es de Cihuatlampa, el rumbo femenino, el rumbo de la intuición, el de la percepción. Es el rumbo del oeste, el color rojo. Su regente es Tlaloc, el fertilizador. Quiahuitl es su regente, claro. ¿Sí? Y justamente es eso nosotros, hermanos. Vamos a buscar la importancia de cómo nosotros podemos abrir estos portales, estos fuentes de sabiduría y energía y encaminarlo a lo que nosotros queremos hacer. Pero no se queda solo ahí. Debemos de tener una objetividad, como están aquí las flechas. Estas son flechas que están en ese portal, que ese es nuestro objetivo. Y este es el arbolito de maíz, el del sustento. El de Coac, que es la madre tierra también. ¿Sí? Ahora, nos llama a todo este trabajo que nos toca hacer, que nos toca vivir, ¿verdad? Y bien, y todo esto, todos nosotros tenemos esa cualidad, ¿sí? Aquí, aquí está, ¿sí? Bueno, en este camino, nosotros tenemos, miren, aquí está Tlaloc, aquí está. Nuestro sendero está destinado y este lo está retomando, que este es Catlipoca. No, si nos vemos así, esta es la mano derecha. En la mano derecha tiene un atadito y que no lo levanta hacia arriba, sino que lo pone hacia abajo. Un atadito con malinali. Tenemos con plumas de águila. Tenemos a Tlaloc. Es un tipo abanico, ¿no? Pero no lo usa hacia arriba, sino hacia abajo. Lo que nos dice que justamente la fertilidad vamos a sembrarlo con la ayuda de Tlaloc, que va a caer su gran fertilidad y poder tener ese sustento. Esa es la mano derecha que nosotros vamos a encontrar, ¿verdad? En la mano izquierda tenemos todo lo intangible, todo lo que no se puede percibir, por eso está Miquistli, Coscacuautli, Iscuintli, Tochli, Tezcatlipoca, ¿no? Las flechas de los objetivos. ¿Por qué justamente que Miquistli con Iscuintli tienen, Miquistli con Iscuintli tienen las flechas ahí? Pues es el destino, es nuestro objetivo hacia donde nosotros caminamos. Aquí Iscuintli, las puntas de las flechas, lo que hace es empoderar a que caminemos en ese sendero, en aventurar estos objetivos, ¿sí? En que nuestro logro de la fertilidad puede ser a través con el conejo, en esa luz y oscuridad del conejo, en donde nosotros vamos a ir avanzando, percibiendo, tanto como aquí está el venadito, ¿no? Él es también su regente Tlalocantecutli, el de la fertilidad. Por eso van al frente de Tezcatli. Sin fertilidad no hay sustento. Y sin sustento, pues no hay vida. No hay vida para vivir, ¿no? Y cada uno de estos elementos que vamos encontrando, ¿sí? Y es uno de los trabajos que nos toca ahora sí que hacer, trabajar, ¿sí? Para poder ir entendiendo este camino, este enfoque del Tonalpoali, ¿sí? Miren, aquí está su mano del Tezcatlipoca.
Es un pequeño atado, es como un abanico que tiene medicina, que tiene plumas de águila, y estas plumas de águila están conectadas con la lópsia, ¿verdad? Y está en su mano derecha. Entonces, nuestro camino, nuestra conexión a lo que nos toca hacer el día de hoy es, pues, empezar a trabajar, hermano, en la ensoñación, en la petición, en la conexión con Tlaloc y Chalchihuitlicue. Pidámosles esa visión que necesitamos nosotros tener, ¿sí? Yo sé que nos va a costar un poquito más entenderlo y comprenderlo, pero, pero yo por eso justamente les ponía la hora. A veces quizá nos cueste un poquito más desvelarnos, pues es el ayuno que nosotros te vamos a dar. Y el ayuno no quiere decir es que de plano no voy a dormir, sí, aunque ahorita siento que casi se cierran mis ojos, bueno, voy a dormir unas 2 horas y pongo mi trabajo, ¿no? O a lo mejor ya puse mi trabajo y empecé a cabecear y quiero dormir, pues me duermo. Tampoco voy a maltratar este cuerpo, esta gran máquina, este gran templo que tenemos, ¿no? Debemos de ir también ayudándonos. Ahora bien, todas estas energías que vemos aquí, por ejemplo, Tochli, Masat, Bikisli, Kowa, aquí están, miren. Kiawitl, Tochli, Mikisli, Coatl. Si se dan se dan cuenta ustedes, el Coatl está en la parte de los genitales, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos habla de la conexión de la serpiente con los genitales. Para hacer este trabajo, vamos a hacer ese ayuno sexual, ¿no? Nada de nada para trabajar con esto. ¿Cuándo? Hoy, hoy iniciamos, ¿sí? Lo trabajamos hoy, mañana y pasado con Acatl. Pasado mañana, que sería como el martes, iniciamos la trecena de Seacatl. Y en esta de trecena de Seacatl ya es la de liderar, la de trabajar, la de comulgar nuestro trabajo. ¿Mm? Comulgar nuestro trabajo. Hoy estamos con 12 mono. Mañana que sería mañana, sería domingo. El domingo a las 6:45 iniciamos con 13 malinali. Y termina el día lunes a las 6:45 e inicia la nueva trecena de Seaca. Pero como el lunes vamos a tener la clase de náhuatl básico, el día martes les daré la plática de SEAT. ¿Por qué es importante SEAT estos 3 días, 3 energías? Vamos a trabajar con la abstinencia sexual, la abstinencia de dejar libre el sueño. No, 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 tengo que controlar yo los sueños. Por eso está mi quiste. Coat de la abstinencia. Masad, voy a fertilizar lo más que pueda esta mente, este corazón, con ese conocimiento. ¿Sí? Estos que están aquí. Permite. Aquí está. Mi quiste. Dejemos morir a ese personaje. Renazcamos en un nuevo personaje, una nueva persona. Se puede decir. Con la gran fertilidad del conejo. Por eso les decía yo de la luna, ¿no? Esta luna, aprovechemos esta luna llena. Pidámosles también al conejito que nos ayude a conectarnos con la ciclicidad de la luna, ¿sí? Y no olvidemos agradecer por todo lo que se nos pueda dar y agradecer por lo que sí nos puede dar. ¿Sí? Comprometernos.
Y claro, pedir, ¿qué pedimos? Sabiduría, conocimiento, abundancia en todos los ámbitos de nuestra vida. No lo sé, pero yo digo que es eso. Hagámoslo. Nadie va a decirnos es correcto o no es correcto hasta que lo hagamos nosotros. ¿Sí? Bueno, no sé si tuvieran alguna pregunta, hermanitos. Para mí es un poquito, quise hacer lo más entendible posible para trabajar con estas energías. Sí, es en soñar. Ya iniciamos desde poner nuestro teomomoscle. Ahora que sí, ¿cómo lo vamos a trabajar? ¿Sí? Bueno, hermanitos, no sé si alguien tuviera alguna pregunta y estemos en mis posibilidades de contestarle, con mucho gusto. Y si no, pues investigamos. Y si no, pues también les podemos decir, no, no, no lo sé, ¿verdad? Hermanito Enrique, Y Tlazocamati Temastiani, Tlapoyahualti, Guayagualte, no, nete. este, antes que nada, pues voy a empoderarme y ensoñar para, para influir en su tos, porque sí veo que ya la tiene un poco más arraigada. Y pues yo tengo algunos, algunas medicinas para la tos que yo me quitaba mucho antes de que ahora ya casi no me da tos porque me curaron y y, y pues no sé de qué manera poder ayudarlo, pero voy a empoderarme. Y la otra pregunta, Las Tacamate. Temastiani, es, gracias. Y la otra pregunta es, usted dijo que con el aliento para intencionar el aliento, para que alguna persona se sienta un poco, desesperada. Y quisiera preguntar si también se puede intencionar el aliento para ayudar a personas, para poder curar, para poder, tranquilizar a otras personas, Temastiani. La Socamate. Las Tacamate, no, nete. Justamente es eso, hermanito. Y es todo un camino. Y es todo un sendero el de. Pero ahorita les digo, vamos a aplicarnos. Es con el aliento empezar a empoderar, que al momento de estarle dándole movimiento se siente esa energía. ¿Para qué lo queremos? En ese momento le estamos hablando al aire. ¿Para qué lo queremos utilizar? Y de ahí le enviamos. Sí. Entre, entre el tiempo y el espacio no existe en este trabajo. Solamente los bloqueos, solamente los obstáculos los ponemos nosotros. Todo se puede hacer para hacer el bien, para sanar, para hacer el mal, para causar daño. Se puede, ¿sí? Entonces, no nos limitemos, hagamos. Yo sé que podremos lograr. ¿Sí, hermanito Enrique? Sí La se puede con Socamati, esta intención. Temastiani, la Socamati. Ujú. Sí, hermanitos, hermanito Alexander, lo escuchamos. Un abrazo, voy a ser un poco resumido. Acá muy comúnmente se hacen entregas de las energías antes de salir el sol. Una de esas es entrega del aliento, ¿no? Y casi siempre, no sé, a veces somos personas que estamos conectados con una fuerza, o del aire, la tierra, el fuego, o sea, depende, ¿no? Pero era para apoyar lo que se está construyendo. Eso depende de con qué intención se lance, puesto yo le puedo también donar mi energía a las fuerzas superiores para que sigan replegando energía, pero también les puedo pedir, es la intención. Y más que todo,
yo creo que debiéramos concentrarnos en proteger y alimentar el círculo que, que ir apoyando la búsqueda de ese aspecto que a veces es como que muy delicado, ¿no? Esto uno a veces, yo creo que lo que cuesta más en este proceso, usted lo explicaba ahorita cuando estaba explicando eh, que todo es igual. Nosotros tenemos que, y es lo que, o sea, a mí me costó mucho tiempo entender esta parte, no creer. O sea, se tienen que trabajar en ambos contextos, tanto el día como de la noche. Y al parecer, lo que espiritualmente estoy sintiendo es que tengo que comenzar a trabajar más el aspecto de la concentración y meditación nocturna para poder avanzar, porque parece que tengo un desequilibrio en esa parte. Entonces yo le agradezco mucho y desde hoy voy a comenzar a hacer el trabajo de la 1:50 como usted dijo. Le agradezco mucho. Un abrazo. Sí, hermanito, es interesante, ¿verdad? Es interesante de que nosotros podamos intencionar y permitirnos en soñar, porque al conectarlos con las energías, ahorita vamos a empezar con la noche. ¿Por qué? Porque justo es en esos momentos que las ondas vibratorias un poquito están más tranquilos, porque no hay mucha gente en esa actividad que se hace, ¿no? Nos dice aquí la hermanita Raquel, dice, ¿cómo ayudarme a dormir mejor, no tener pesadillas ni terrores nocturnos? Bueno, no, uno de ellas es este. Recuerden que en el transcurso del día tenemos energías que se nos pegan, se nos adhieren más bien. Entonces, para llegar a este disfrute, a esta ensoñación armonioso, armoniosa, podemos ahorita prender nuestro poposhkomi, poner nuestro copalito, sahumarnos, limpiarnos. Y si no tenemos esa posibilidad, bueno, una florecita, una hojita con eso, ¿no? Vamos a pedirle claridad, lo que a veces le llamamos algunos, esa claridad mental, esta claridad perceptual. Es decir, bueno, el día de hoy quiero relajar. El día de hoy quiero darle ese descanso que merece este cuerpo sagrado. Terrores nocturnos. Recuerde que nuestros peores miedos, si los alimentamos, son los primeros que nos van a estar lastimando. Así es que, con nuestra salivita, intencionamos en nuestras sienes, aquí en la parte, que en la parte de nuestro nuca, como le llamamos aquí, vamos a frotarlo y le pedimos a Omeyoka, le pedimos a nuestros guardianes que protejan el descanso de esta máquina. Pero a veces también nuestras preocupaciones, nuestros peores miedos, son los que se nos presentan en estas pesadillas. Nuestros peores anhelos a veces, ¿no? Entonces hay que cuidar eso, pero sí podemos sanarnos. Les digo, hay algo tan poderoso que tenemos aquí, nuestra salida, ¿no? Intencionar cómo limpiar. Pero si queremos una sanación de ese tipo energético espiritual, con agua de sal. Ahorita sí, a lo mejor se van a bañar antes de dormir. Pues báñense lo normal, como siempre lo hacemos, pero después pongamos nuestra agüita con sal de grano. Si le queremos agregarle un poquito de ruda, de sote, ¿no? Pues, un poquitito de copal, un poquito de tabaquito. Empezamos a untarnos esta agua. Pedimos que nuestro cuerpo absorba
esta energía que va a limpiarlo, que lo deseche también la energía. Sí, nosotros vamos a intencionar con todo esto por lo de la garganta. Vamos a intencionarlo de que, bueno, que sea bienvenido la enfermedad. Qué bueno que llegaste. ¿Me recuerdas qué tan vulnerable soy? Pero pues no quiero que te quedes conmigo. Sigue tu camino, sigue tu sendero. No, este cuerpo no te necesita. Gracias por enseñarme que debo de cuidarme más. Gracias por enseñarme que no soy un eterno, ¿verdad? Que puedo también recaer ante esta enfermedad. Es en ese aspecto. Ojalá le sirva, hermanita Raquel, ese de sanarse, de limpiarse su cuerpo, su mente, su corazón, su espíritu. ¿Sí? Bueno, hermanitos, pues vamos a trabajarlo y hay que intencionarlo ahorita con la lunita llena que ya está presente. Vamos a trabajarlo, vamos a conectarnos para fluir, para construir mejor este camino, pero sobre todo para construir nuestras y a florecer nuestras relaciones, primero con nosotros, después con los demás. ¿Sí? Sí, hermanitos. Las Ojkamati Timoitas que preparémonos mañana para la clase de Nemontemi. Vamos a estar Moitas que presentes. mostla, Timoitas que Tenemos toda la... ubican. Atimo se ubican, Ocniva. Que son mejores temas, Tiani.